Y para analizar este tema a fondo, doy la bienvenida a Jorge Sánchez Tello, quien es economista del Fundef y quien nos acompaña cada 15 días. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Hola, Susana, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente. Pues bueno, vemos opiniones encontradas. Por un lado, unos dicen que con estos pronósticos de crecimiento dados a conocer por Hacienda, el índice dado a conocer por el INEGI, pues esto da un futuro en México, pues no tan prometedor, no vamos a crecer tanto, pero por otro lado otros más optimistas quienes dicen que viene un futuro bueno para nuestro país. ¿Cuál es tu lectura? La lectura que damos en la Fundef, Susana, es, como le he compartido aquí desde el principio de año, es un año de incertidumbre. Desde el principio de año hemos pronosticado, aunque luego los pronósticos se equivocan, que vamos a seguir creciendo en el rango que justamente acaba de decir Fernanda Portela, en un rango del 2 al 2.5. Sin embargo, al analizar los datos de crecimiento que publicó hoy el INEGI, hacemos un pequeño ajuste. Estimamos que vamos a crecer entre el 1.7 y el 2.4%, lo cual yo creo que es bajo de acuerdo a lo que se esperaba. Sin embargo, Susana, hay que ver por qué razón no estamos creciendo. Si analizamos los datos del INEGI, de acuerdo a las variaciones respecto al año pasado, la economía no está creciendo tan mal en cada uno de sus sectores. Sin embargo, desafortunadamente, en el sector minero petrolero y no petrolero es donde se vienen las mayores caídas. A mí me llama la atención que en el segundo trimestre del 2016, en relación al trimestre del 2015, el sector minero no petrolero cayó el menos 10.1%. Si revisamos todos los datos, Susana, es el sector de la economía que está arrastrando de forma negativa este crecimiento del Producto Interno Bruto, porque tenemos sectores muy dinámicos. Curiosamente, hoy que estamos en un medio de comunicación, información en medios masivos creció el 8.4% en relación al año pasado. Y así tenemos diferentes sectores, la actividades terciarias está creciendo, el sector primario, la agricultura, que muchas veces decimos que nuestro campo en México ha atravesado crisis, ha tenido un desempeño bastante importante. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el crecimiento que va a tener el país, vamos a suponer que cerramos el año con un 2%, hay que preguntarnos cuánto del sector energético, o especialmente el petrolero, está teniendo un impacto negativo, al igual que el minero. A lo mejor en lugar de crecer el 2%, estaríamos creciendo el 2.5%, que aún así, Susana, es un crecimiento bajo, como bien han comentado los colegas en otras ocasiones. Este bajo crecimiento se debe básicamente a la baja productividad. Tenemos un gasto que se malgasta justamente, no se va a zonas productivas, y yo creo que un factor que también termina por ser una tragedia en nuestro país, Susana, es el sector educativo. Hoy los muchachos están empezando clases, en algunas zonas del país no, y a la larga, en el largo plazo, esto también va a tener de que las famosas zonas económicas no van a terminar por dar ese boom que México necesita, porque no tenemos lo más importante, que es el capital humano. Pero a ver, Jorge, vámonos por partes. Por un lado, tú dices que el sector minero pues ha sido lo que ha venido arrastrando al PIB. ¿Cuáles han sido las razones que no han dejado crecer a este sector? Poco se ha comentado, Susana, pero hay que recordar que en el 2013 a uno de los sectores que se le puso un mayor impuesto, un impuesto adicional, fue al sector minero. Prácticamente casi nadie lo ha tocado, qué bueno que lo toquemos aquí en tu programa, y este cambio fiscal que tuvo, digamos, de forma negativa hacia este sector, yo creo que ha tenido este impacto. Y también en el sector minero no petrolero, petrolero, tenemos el lastre que está representando Pemex con sus pasivos, aunque ya se han hecho algunos cambios, pues simplemente hace algunos días, se comentó la inyección de mucho dinero hacia su sistema de pensiones. O sea, por un lado se está rescatando sus sistemas de pensiones públicos, los cuales se tienen que reformar, pero por otro lado también se está descuidando un poco los sistemas de pensiones de la iniciativa privada. Y por supuesto la caída de los precios del petróleo, eso también impactan al sector. Claro que sí, y evidentemente si quitáramos este sector con una varita mágica, el crecimiento de la economía de México realmente sería bastante destacable. Ahora bien,
sin ser tan positivos como se menciona, hay que recordar que a pesar de estos números que quisiéramos que fueran mejores, del 3.5, 4%, a pesar de estos datos, México sigue siendo la estrella de América Latina de la región. Precisamente tenemos datos del crecimiento de América Latina y tenemos Chile, creció a diferencia de México este segundo trimestre 1.5% y las expectativas de Argentina y Brasil son negativas, menos 2.5% y Brasil menos 3.8%, con economías de Latinoamérica que se están contrayendo. Así es, Susana, y ahí faltaría el tema también de la inflación. México tiene este crecimiento real también se debe a que tenemos una inflación controlada, bastante baja, muy por debajo del 4%, que es el máximo que tiene el Banco de México. Y efectivamente, si comparamos estos niveles de inflación con los de Venezuela, en Venezuela tenemos una inflación por encima del 700%. 700%, y en México apenas 3%. Y apenas del 3%. Esta inflación, también hay que reconocer, viene implícitamente aquí en las estadísticas que publica el INEGI. ¿Por qué razón? Porque es el crecimiento real lo que se está reportando. Y esto es una muy buena señal de que a la economía de México le faltan muchas cosas por hacer, pero por lo menos los temas macroeconómicos, los temas esenciales y que nos están dando estabilidad, yo creo que es importante que deben de seguir en los próximos meses y sobre todo en los próximos años, Susana, y que México, como se ha señalado en los datos que vimos, México es la estrella de América Latina. Hablabas del gasto público mal distribuido. Se han hablado cada año de recorte tras recorte, pero más bien eso no ha sido lo importante, sino la manera en que se distribuye. Así es. Recordemos que muchos subsidios, hay muchos programas sociales, que a lo mejor sería tema de otra ocasión. Claro. Saber qué programas realmente sí están ayudando a combatir la pobreza. Hay otros programas que realmente no han ayudado. Simplemente hay que preguntarse cuántos millones se han destinado durante los últimos 30 o 40 años a Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y realmente los niveles de pobreza en estos estados no han mejorado. Y a lo mejor estados que no han recibido tantos subsidios como Nuevo León, la propia Ciudad de México, el Bajío, cuentan con un mejor nivel de desarrollo. Entonces, el problema a veces de México, Susana, creo que no es la falta de recursos económicos, porque dinero hay. El problema es que está muy, muy mal administrado. Bien, entonces, en conclusiones para el FUNDEF, además de todas las cuestiones internacionales, la volatilidad, la incertidumbre, cuestiones políticas, en México el problema son los sectores petrolero y minero, no petrolero, además de esta distribución errónea del gasto público. Así es, Susana, y además creo que también yo agregaría un factor adicional, el tema de la CENTE. La CENTE, dado que tiene paralizada alguno de los sectores productivos importantes en algunas de las regiones del país, yo creo que también ya se está viendo en una medición negativa, por supuesto, en el Producto Interno Bruto, por lo que sí será importante ver cómo se resuelve este conflicto de la mejor manera, porque justamente lo que queremos en México, además de tener paz, es tener un mejor desarrollo económico, porque la verdad, la tarea a nivel macroeconómico por parte del Banco de México, algunas propuestas de la Secretaría de Hacienda, unas son buenas, a lo mejor otras no tantas, pero en general, si calificamos el comportamiento macroeconómico del país, yo creo que es bueno y hace falta aterrizarlo. Bien, pues muchísimas gracias por este análisis, como siempre, Jorge Sánchez Tello, economista del FUNDEF. Nos vemos en 15 días. Gracias, Susana, con mucho gusto nos vemos en 15 días. Gracias, hasta luego.